Hola, ¿cómo están? Bienvenidos todos y cada uno de ustedes a nuestro devocional de Hosana en línea. Estoy leyendo capítulo 8 del libro de Romanos, verso 32, que habla del inmenso amor de nuestro Padre Celestial por cada uno de nosotros, porque dice que si Él no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo envió a morir en la cruz tan solo para salvarnos, para mostrarnos su amor, si envió a Jesús, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas que le pidamos? Sorprende muchísimo el inmenso, inagotable amor de nuestro Dios. Y quiero invitarles a que juntos entonemos un canto precioso, como lo escribió el poeta, ¿no? Hablando del amor del Señor, que es más dulce que la miel que emana del panal. Bueno, les invito a que juntos nos acerquemos al Señor, entonemos este canto precioso, y a todos ustedes bienvenidos a nuestro devocional de Hosana en línea. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel, y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo mi amor. En el Evangelio de Juan, capítulo 9, es un pasaje no solamente muy conocido, sino que tiene una tremenda enseñanza para cada uno de nosotros, porque es el momento, si ustedes recuerdan, en el que el Señor Jesús iba con sus discípulos y se encontraron en el camino con un ciego de nacimiento. Entonces, claro, dice aquí el Evangelio de Juan capítulo 9 que los discípulos le hicieron una pregunta con todo el sentido de la pregunta. Ellos le dijeron: Señor, este ciego está ciego por su propia culpa, es decir, es su propio error, o es culpa de sus padres. Bueno, les voy a explicar qué es lo que está pasando aquí. La primera pregunta tiene que ver con el hecho de que nosotros tenemos la libertad, eso se conoce como el libre albedrío, de elegir qué hacemos con nuestra vida. Eso está en el libro de Éxodo capítulo 20. Yo puedo elegir, por ejemplo, si yo me acerco a nuestro Dios
y le entrego, le rindo mi vida y no me rebelo contra Él, sino por el contrario, como lo hemos aprendido, vivimos en comunión con Él, dependiendo de Él, siguiendo sus instrucciones. Si yo tomo esa decisión, dice el libro de Éxodo que las siguientes 1000 generaciones recibirán el favor de Dios, serán bendecidas por mi decisión. Mi decisión de acercarme a Dios, mi decisión de ser fiel al Señor va a afectar a 1000 generaciones. Permítame, yo lo menciono, aunque en algún momento estuvimos hablando de la importancia de tomar decisiones correctas, porque las decisiones determinan nuestro destino. Y en este caso, cuando yo tomo la decisión de acercarme al Señor, no solamente yo, ¿verdad? Voy a construir desde el momento que yo tomo esa decisión un futuro bendecido para mí, sino para las siguientes 1000 generaciones. Pero también es verdad, según el libro de Éxodo capítulo 20, que si yo elijo llevarle la contraria a Dios, pretender, como lo vimos en algún momento, vivir lejos de Dios, independiente de Dios, sabiendo que Él es real, pero viviendo todo lo contrario a como Él dice, entonces habrá una maldición hasta la 4ª generación. Ahora, también tengo que mencionarlo, y creo que ha sido una frase, una bandera que hemos mencionado también con frecuencia en nuestros devocionales, especialmente en las transmisiones donde nos hemos enfocado en la reflexión de hablar de las decisiones, que no es que Dios esté interesado en que me vaya mal, sino en que yo elijo que me vaya mal a mí, pero que también le vaya mal, bueno, en este caso, por las siguientes 4 generaciones. Si decido vivir cerca a Dios, hasta 1000 generaciones serán bendecidas, pero si elijo lo contrario, yo mismo estoy provocando que hasta 4 generaciones les vaya mal. No porque Dios lo quiera, sino porque yo estoy tomando la decisión de que así sea. Entonces, claro, ellos le están preguntando al Señor si el ciego está así por su propia decisión o es una maldición generacional, ¿verdad? Lo que pueda estar ocurriendo. Y claro, el Señor le da una respuesta muy interesante, pero yo comencé a hacerme una pregunta, ¿no? Y es que pudiera estar pensando el ciego. Y claro, la respuesta que dio el Señor Jesús en relación a que si era una maldición generacional o si era el propio error del ciego, yo me hago esta pregunta por la respuesta que dio el Señor Jesús. También quería mencionar que tal vez ustedes en algún momento fueron donde el médico, porque tal vez tienen una tos que no se les quita o un dolor de cabeza, y cuando fueron donde el médico, eso se llama un genograma, ¿verdad? Comienza a preguntar hasta 4 generaciones antes que nosotros, si alguno de los tíos, si alguno de los abuelos también tenía algún tipo de tos, o si de pronto nosotros tenemos algún tipo de adicción. Comienzan a preguntarnos, bueno, pero en tu familia alguien fumaba, ¿verdad? O alguien era adicto al licor, para que hoy día nosotros estemos adictos. Bueno, hay tantas adicciones y no solamente son adicciones a sustancias prohibidas, ¿verdad? Sino que hay adicción al trabajo, hay adicción al sexo, hay adicción a la pornografía, hay mucha adicción al juego. Y cuando los médicos comienzan a evaluar nuestra condición, lo primero que nos hacen es un estudio del genograma, porque es probable que muchas de las cosas que nos estén aconteciendo hoy día sea una mala decisión de alguien en el pasado, o sea, mi propia decisión. Ahora, miren un detalle, todos, y quiero mencionarlo porque tal vez esto nos ayuda a comprender nuestra reflexión o la idea, ¿verdad? O la verdad que quiero poner en sus corazones a través de esta transmisión. Todos tenemos
muchas necesidades inherentes. Todos tenemos la necesidad, por ejemplo, de ser aprobados, de ser aceptados. Por eso es probable que alguien tenga algún familiar o algún conocido que uno dice, pero ¿cómo es que esa persona terminó involucrada con ese tipo de gente? Bueno, una de las respuestas es porque fue aceptado tal y como ellos eran. Todos tenemos la necesidad de ser aprobados o aceptados por alguien. Todos tenemos el deseo de progresar. Hay una necesidad, un anhelo que nace con nosotros y es el deseo de que nos vaya bien. Nadie se levanta diciendo, ojalá que me vaya mal hoy, que fracase en lo que voy a emprender. No, todos tenemos el anhelo, el noble anhelo que nace con nosotros de que nos vaya bien en alguna cosa. Pero todos también tenemos, entre otras necesidades, porque no son las únicas, claro está, de sentir libertad espiritual, de tener paz en el corazón. Si yo no tengo por lo menos una de estas necesidades donde haya una satisfacción, ¿verdad? Que hayan logrado algo, si tú por lo menos no logras algo, te vas a sentir un poco frustrado. Si tú eres rechazado, rechazada, menospreciado, menospreciada, tan solo con una de estas necesidades que no logremos alcanzar, nos vamos a sentir muy mal, muy frustrados. Ahora, si no hemos logrado darle una respuesta o no hemos logrado alcanzar las tres que les acabo de mencionar, el deseo de progresar, la necesidad de ser aprobados, tener paz en el corazón, si es verdad que nos vamos a sentir terriblemente mal, terriblemente frustrados. Y es lo que justamente está pasando con este ciego de nacimiento. Recuerden que en esta época, la religión a quien tenía algún tipo de enfermedad incurable, no solamente era menospreciado, era rechazado, era humillado, era apartado de la sociedad y puesto a un lado del camino. Es por eso que es allí donde el Señor se lo encuentra, no con todo el mundo, sino separado, apartado, rotulado, menospreciado, criticado. Imagínense, un hombre ciego, impotente, ¿no? Pues estamos hablando de la época, sin poder pensar que él lo único que podía hacer era pedir limosna, o pedir que le regalaran una monedita. Usó la palabra limosna, hablando de que a veces para algunos pedir algo es lo único que les toca hacer. Pero imagínense la otra parte de su pensamiento que debe acabarlo a uno espiritualmente, moralmente, y es, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? O sea, ¿qué hice? ¿Qué hice para estar viviendo lo que estoy viviendo? ¿O por qué estoy pagando yo la culpa de mis padres, de mis abuelos, de mis tatarabuelos? Bueno, aunque lo mencioné hace un par de minutos atrás, insisto, ¿verdad? La importancia de que nosotros tomemos decisiones de la manera correcta, de que nosotros no decidamos tan solo porque queremos que a nosotros nos vaya bien sin que nos importe el resto del mundo y nuestra familia que sufre, que cada uno se las arregle, sino por el contrario, miren lo trascendental de tomar decisiones sabiamente, y más que sabiamente, decisiones que nos permitan acercarnos cada vez a nuestro Dios y que sea Él el que cumpla su compromiso, su promesa de que las siguientes 1000 generaciones van a ser favorecidas. Bueno, yo tengo 3 preciosos hijos, tenemos nietos de los que nos sentimos muy orgullosos, que amamos profundamente. Y saben, una de las cosas que yo estoy convencido es que por nuestra decisión, hablo de Cali, hablo de mí, de nuestra decisión de acercarnos a nuestro Señor, la siguiente 1000 generación de los Daza va a tener el favor del Señor. Bueno,
Imagínense este pobre muchacho preguntándose, ¿por qué yo? ¿Qué he hecho? Es decir, ¿a quién le hice daño? Nací ciego. ¿O por qué yo tengo que pagar el pecado de algún antepasado mío? ¿Qué decir de un niño, de una niña que ha sido violado, que ha sido violada, que ha sido castigado injustamente, que ha sido maltratado por sus padres, o un niño o una niña que creció sin un padre presente o una madre presente? ¿Qué decir de los que vienen caminando, como lo mencioné en algún momento hablando de la inmigración, del tráfico humano? ¡Qué terrible! Bueno, estas historias de tráfico humano, de inmigración, se ven todos los días en todos los lugares del mundo. Y saben, deprime escuchar el dolor que muchos de ellos atraviesan. Estoy hablando de la infancia. ¿De qué puede pensar un niño? ¿Por qué yo estoy durmiendo a la intemperie? ¿Verdad? ¿O por qué estoy sufriendo este abuso? ¿Qué puede pensar una mujer, un hombre, un jovencito, ¿verdad? Que tuvo alguna buena intención y por el contrario le fue mal. Es decir, las historias de maltrato, las guerras en el Medio Oriente, Ucrania, Rusia, Israel, Palestina. Hay niños que nacen literalmente en búnkers, en estos lugares que se crean debajo de la tierra para protegerlos de las bombas. Allí nacen y allí crecen. Es decir, estoy hablando de estos dolores, de estas situaciones que pueden ocurrirnos en algún momento. El Señor nos libre, que el Señor te libre, ¿verdad? De que pases una situación de estas o que hayas cometido un error, pero que el pago sea, el castigo sea exagerado. Hizo llorar por allí un testimonio de algún muchacho que iba caminando junto a una marcha en su país, ¿verdad? Contra el mal liderazgo de su gobierno. Iba caminando para su lugar de estudio, para la universidad, y nada, lo tomaron preso, lo llevaron y le dieron qué clase de castigo. Él lloraba contando la manera tan inhumana como fue tratado. ¿Qué puede pensar uno? Creo que alguna vez les conté también que yo iba en mi carro, iba a hacer mi trabajo y estaba parado esperando que el semáforo cambiara, estaba en rojo, yo paré y sencillamente alguien vino y me estrelló mi carro. Y pues la pregunta que uno se hace siempre es, ¿por qué a mí? O sea, ¿por qué me está aconteciendo todo esto? ¿Por qué me toca cargar con una culpa que no es mía? Bueno, lo maravilloso, lo grandioso y que no me he cansado ni me cansaré de mencionar del gran amor del Señor Jesús, de lo importante que es venir a Él, de lo importante que es mantenernos caminando su camino, es porque saben, en el Señor, aunque nos haya ido mal en este largo viaje de situaciones que muchas de ellas, si no la mayoría, son injustas a nuestra manera de vivir la vida, que nos parece que no debieron haber acontecido, que no debieran estar aconteciéndole a nadie. Pero eso es lo que produce alejarse de Dios. Las cosas siempre van a ser diferentes cuando nosotros nos acercamos a Jesús. Yo no sé si lo has intentado tantas veces, haciendo tantas cosas, ¿por qué todavía lo piensas? ¿Por qué todavía estás con la duda de si vienes o no al Señor? Si lo único que puede permitir que haya una transformación en mi vida y una transformación que va a afectar a las siguientes 1000 generaciones es la de acercarnos al Señor Jesús. Me encanta muchísimo y disfruto decir este tipo de cosas, porque el Señor le dice, mira, no fueron sus padres, no es una maldición generacional, ni es culpa de él, sino que Dios
ha preparado este largo viaje del ciego, de dolor, de dudas, de preocupaciones, de frustraciones. Ha preparado todo este viaje que en algún momento, si recuerdan, viendo una enseñanza especial que pasamos de un pastor amigo, el pastor Wilmer, él decía que a veces uno piensa que la prueba va a durar solamente una semana y resulta que se dura muchísimo más tiempo del que nosotros esperábamos que iba a durar la prueba. Y este largo viaje, porque toda su vida había estado ciego, dice el Señor, mire, no es por culpa de él, no es por culpa de sus padres, no, es que Dios preparó este momento, Dios preparó esta hora para manifestar su gloria, para confirmar que Jesús sí es Dios y que solamente Él puede hacer milagros que solamente Dios puede hacer. Esa es la causa de su ceguera y obviamente quedó sano inmediatamente y bendito Dios, ¿verdad? No llegó cuando el ciego pidió sanidad ni cuando alguien más oró por el ciego, no, llegó en el tiempo perfecto de Dios, que a veces lo decimos, ¿verdad? Como una frase de cajón, bueno, el tiempo del Señor es perfecto, pero nos cuesta esperar el tiempo que Dios ha preparado para manifestar su propósito en cada uno de nosotros. El largo viaje que viene acompañado no solamente de la frustración, sino de dudas, de muchas preguntas, se cumple no cuando nosotros le pedimos al Señor que nos responda, sino cuando Dios sabe que es el tiempo perfecto. Miren, conocí la historia que me llamó profundamente la atención de unos pescadores. Esto ocurrió hace aproximadamente unos 15 años. Salió por lo menos en todos los noticieros de aquí, de el área donde nosotros vivimos. Y me llamó profundamente la atención lo que ocurrió. Dos pescadores salieron al alta mar una mañana a cumplir con su labor, ¿verdad? A pescar lo mejor que pudieran, regresar y vender, ¿verdad? El pescado y pues tener el dinero para, inicialmente, ¿no? Lo digo sin estar seguro de esta parte, pero me imagino que ellos salieron a pescar para regresar y vender su pesca y llevar dinero para cumplir sus necesidades, digámoslo de esa manera. Lo cierto del caso es que uno de ellos parece que tenía problemas con la ley, parece que había tenido una circunstancia bastante tensa con su esposa y con sus hijos y bueno, parece que no solamente se estaba yendo a pescar, sino estaba buscando la manera de no aparecerse por su casa un par de días. Lo cierto del caso es que estos pescadores, el mar y el viento se los llevó mar adentro y se perdieron durante 14 meses. Creo, si no estoy mal, que se está escribiendo un libro que se llama así, Los 430 y algo de días perdidos en alta mar. Y claro, pues ellos pensaron que eso iba a ser una semana, iba a ser 2 semanas, iba a ser 3 semanas, pero pasaron 14 meses. Le llegó un momento, después de tantas situaciones complicadas, sin comida, que que parece ser, era el que tenía un poco más de problemas, de dificultades, dijo, bueno, no voy a pelear más con Dios, ¿verdad? No entiendo por qué me está ocurriendo esto, pero tomó la decisión de hablar con más frecuencia con Dios. Es decir, no tenía otra cosa que hacer sino hablar con Dios en la mañana, hablar con Dios en la tarde y hablar con Dios en la noche. Hablar con Dios le volvió la inspiración y volvió a soñar. Y cuando volvió a soñar, comenzó a esperar que algo ocurriera en algún momento, pero no pasaba nada. Y un día dijo, Señor, ¿sabes? Yo me voy a dejar llevar.
Si nos vas a llevar todavía más lejos y que muramos, pues está bien. Pero también voy a esperar que tú hagas un milagro de esos que solo Dios puede hacer y nos regreses a la orilla. Bueno, habló con más frecuencia con Dios, volvió a soñar, esperar en Dios, se dejó llevar y Dios mismo lo regresó a la orilla. Y sabes, tal vez tú estés atravesando un muy largo viaje, pero en Jesús nosotros vamos a tener la posibilidad de esperar de que ese largo viaje, lleno de tantas situaciones, especialmente la falta de fe y las cosas que uno se pregunta cuando se siente abandonado en alta mar, cuando tú estás en Jesús, uno siempre se va a encontrar con el momento perfecto que Dios ha preparado para Él manifestar su gran amor en cada uno de nosotros, concediéndonos como al ciego lo que tanto hemos anhelado. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor, no, ni dentro de sus planes me encontrará yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué y entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Para esta hora he llegado, para este tiempo nací. En sus propósitos eternos yo me vi, que para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer. Entre sus planes para hoy me encontré. Oh, oh, oh. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué.